Dios bendiga. Dios bendiga al pueblo santo del Señor que me escucha en esta hora de la noche. Les envío desde aquí un cordial abrazo en el Señor y que la paz de nuestro Señor sea quien lo siga acompañando. Ese amigo fiel, ese amigo que nunca nos abandona, que en los momentos cuando nos sentimos que estamos más solos, podemos sentir que la paz nos invade. En esta noche, pues nuevamente aquí delante de ustedes, podemos llamarle así, aunque estamos un poco a la distancia. Pero vamos a sentirnos como si estuviéramos frente a frente, viéndonos cara a cara. Y vamos a rendirle un culto a nuestro Dios, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Invito a toda la congregación que nos sintoniza a esta hora. Los invito a que se mantengan ahí conectados para compartir esta palabra del Señor. Reúna a todos sus hijos, todo el núcleo familiar. Y si le es posible compartir en esta noche la palabra con algún vecino que todavía no haya aceptado al Señor, pues lo invito que así también lo haga, para que también escuche la palabra del Señor en esta noche, esa palabra que todos necesitamos todos los días. Necesitamos recibir palabra del Señor. Así que esperamos en esta noche gozarnos una vez más en las cosas del Señor. Recibir alimento espiritual para nuestras vidas. Ese alimento que todos los días necesitamos recibir para que nuestras fuerzas sean aumentadas, para que el valor sea aumentado, para que nuestra fe sea aumentada, para seguir batallando contra todas las fuerzas de ese enemigo que nos acecha, que es el poder del enemigo. Pero nosotros los que le servimos al Señor tenemos un amigo más poderoso que las fuerzas del maligno, y ese nos imparte de su amor, nos llena de esa energía para poder seguir batallando. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos seguir obteniendo la victoria. Así que no se suelte de la mano del Señor. No se suelte. Agárrese más fuerte de la mano del Señor. Que ese Dios, el que nosotros le servimos, es el vencedor. Gloria a Dios. Bien,
Antes de entrar en la exposición de la palabra en esta noche, como siempre es mi costumbre, lo invito para que allí, en su hogar, también compartamos una breve oración presentándonos al Señor, para que el Señor sea quien haga como Él quiera en esta noche, contar de que todo sea para honra y gloria de su nombre y para bendecir a cada uno de los oyentes. Así que oremos. Oh Dios y Padre celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, te damos gracias por este día, Señor. Este día, mi Dios, donde hemos visto tu gloria, donde hemos visto que tú nos has bendecido, donde hemos visto que tú nos has proveído, nos has suplido, mi Dios, todas nuestras necesidades, el pan de cada día, la salud. Padre, tú nos has dado toda la provisión que necesitamos, Señor. Y también nos permites en esta hora estar aquí en tu casa de adoración, donde aquí te vamos a rendir culto de adoración, de alabanza, mi Dios, de predicación, mi Dios. Que tú seas, Señor, quien nos cubras con tu gracia, con tu unción, Cristo mío. Padre, que tú nos hagas sentir tu presencia, mi Dios. Ese pueblo que nos escucha, mi Dios, te lo presentamos a ti, para que tú seas, Señor, quien los llenes de tu gracia. Padre, que al escuchar la palabra reciban esa fortaleza, ese valor, sean nutridos, Padre, por tu palabra, mi Dios. No solamente aquellos que te servimos, también aquellos inconversos que en esta noche, Señor, nos puedan escuchar. Te pedimos, mi Dios, que tú obres en sus corazones, Señor. Que sientan también la paz, que sientan la fortaleza tuya, que sientan que tú los estás llamando, mi Dios. Padre, y que la puerta sigue abierta. Tú sigues llamando, mi Dios, para todo aquel que en ti crea, tenga vida y vida en grande abundancia. Confiando que tú eres poderoso, Señor. Que tú eres quien suple todas nuestras necesidades. Y que tú eres quien hace aquellas cosas, Señor, que el hombre no puede hacer. Tú tienes el poder para hacerlas. Pues Padre, nos encomendamos a ti, Señor. Que seamos sencillamente el instrumento, el vaso de barro, mi Dios amado. Pero que el poder, la excelencia venga de ti y no sea nuestra, mi Dios. Porque tú eres quien conoces toda necesidad. Tú eres quien conoce, Señor, Padre, la necesidad de cada uno de los oyentes, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. Sigas bendiciendo a tu pueblo, mi Dios amado. Así te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En esta noche los invito a que busquen en sus Biblias, en el Salmo 101. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Vamos a comenzar en esta noche por esos 3 primeros versículos de ese salmo precioso que escribió el rey David.
Y vamos a estar hablando bajo el tema: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Repito el tema: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. El pensar de ese evangelio, el cual hemos aprendido, en el cual hemos nacido, en el cual hemos crecido, en el cual hemos recibido grande bendición de parte de nuestro Dios. Pues leemos esos 3 versículos de la palabra del Señor y todas las demás citas que podemos en esta noche compartir con ustedes. Pues leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Palabras del rey David. Palabras inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Este salmo podemos entender que describe la clase de corazón que el rey de Israel debe tener si desea gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. El rey David era un rey conforme a la voluntad de Dios. Un rey conforme a la voluntad de Dios, nos dice su palabra. Pero ese rey conforme a la voluntad de Dios, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice en el versículo 3: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y continúa en el versículo 3 diciendo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno, dice él, ninguno de ellos se acercará a mí. Él prefería mantener una separación de aquellos que se habían desviado de la perfecta voluntad de Dios. Era celoso. Era celoso con el llamado que Dios le había hecho. Era celoso en conducir al pueblo en el temor de Dios. Tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. No tenía un corazón perverso, maligno, lleno de maldad.
sino que tenía un corazón lleno del Espíritu de Dios para andar conforme a la voluntad de Dios. Tenía un gran celo por el pueblo. Él quería ser responsable no solamente con el pueblo, sino también con el Dios omnipotente que lo había llamado. Tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que el rey David era un rey conforme a la voluntad de Dios. Porque era un hombre temeroso de Dios, que conocía a Dios, que se ocupaba de guardar el precepto y los mandamientos. Y es que así es la persona que Dios llama. Dios llama a hombres, llama a mujeres, pero quiere que seamos responsables con el pueblo. Quiere que seamos responsables también con el llamado que Dios nos ha hecho, viviendo en esa integridad en nuestros corazones. Podemos entender que a estos también se aplican las actitudes expresadas en este salmo. A nosotros en la actualidad, los pastores, que Dios nos ha llamado para dirigir un pueblo, para conducir un pueblo por el camino de la verdad. ¿Y cuál es el camino de la verdad? El camino de la verdad es el camino de la justicia que nos lleva a la victoria en el Señor. Ese es el camino de la verdad. El camino que nos lleva a ser heredero de las mansiones celestiales. Y por lo tanto, la palabra del Señor nos manda que tenemos que andar en integridad de corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios. Reconociendo que quien nos ha llamado ha sido nuestro Dios para que estemos al frente del rebaño, conociéndolos en el temor de Dios, no conforme a nuestros ideales, no conforme a nuestras costumbres paganas, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que el fin que haya en nosotros sea que Dios se agrade del trabajo que nosotros realicemos. No se trata de cosas perecederas, sino que se trata de cosas eternas, de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no podemos desviarnos de la palabra del Señor, sino que tenemos que andar en el temor, en la santidad, en esa integridad delante de la presencia de nuestro Dios. Como dijo el rey David, andaré en integridad delante de tu presencia. Porque para eso nos ha llamado Dios. Para que conduzcamos un pueblo en integridad de corazón. Enseñándole la palabra del Señor conforme a como está escrita en esta su santa palabra
que es para nuestra instrucción. Es para que nosotros caminemos en ella. Si nosotros vamos al capítulo 20 del libro de los Hechos, el versículo 28 nos dice: por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros somos administradores de los bienes de otro. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario por la humanidad, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice su palabra, es una puerta que se abrió y todavía sigue esa puerta abierta, para que todo aquel que entrare por esa puerta hallará vida, y vida en grande abundancia. No se pierda, sino que pueda llegar a alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora nos dice ese versículo de la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo, hablando en ese versículo, dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Nosotros somos administradores, como dije. Nosotros no, los pastores, no tenemos iglesia. Dios nos ha llamado, nos ha elegido como obispos. ¿Para qué? Para que apacentemos la iglesia, para que la cuidemos, para que la prediquemos la palabra, para que los conduzcamos en el camino de la perfección que Dios quiere que ande su iglesia, en ese camino de santidad, en ese camino de obediencia. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros los pastores, de velar por el rebaño. Ese rebaño que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Ese rebaño, esa iglesia que Él ganó por su propia sangre, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Pero nos manda la palabra del Señor también que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos, de andar ¿qué? En la integridad y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos hagamos maestros conforme a nuestras concupiscencias, sino que seamos maestros conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y que haya en nosotros ese cuidado, que haya en nosotros ese celo, que haya en nosotros ese compromiso con nuestro Dios. Y ese compromiso también con esa iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, en la cual murió, de la cual nosotros también los pastores somos parte de esa iglesia que Él ganó con su sangre en la cruz del Calvario. No podemos desviarnos en ningún momento, sino que tenemos que andar en la reverencia y en el temor de Dios,
mostrando siempre el buen ejemplo, como Dios quiere que mantengamos el buen ejemplo conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pasamos al capítulo 24 de los Hechos, en el versículo 16, el mismo apóstol Pablo, hablando, nos dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué comprometido se sentía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se sentía totalmente comprometido con Dios, con la iglesia, con la predicación del evangelio. Sentía un compromiso de todo corazón, que Dios no se fuera a desagradar. Y por causa de ese compromiso que él sentía por el Espíritu Santo de que Dios lo había llamado, estaba dispuesto aún a ir a la cárcel. Él expresaba su defensa, pero la expresaba con toda integridad. No porque estuviera acusado, él iba a entrar en la mentira o en el congraciarse con los gobernantes de aquellos tiempos. Él sabía y reconocía que por encima de todo había un Dios que lo estaba mirando, que lo estaba juzgando, y que ante ese Dios él tenía que dar cuenta en un día. Y que ese Dios, quien lo había llamado, tenía el poder para libertarlo de mano de los gobernantes. Él entendía que lo que le correspondía a él era mantener el estandarte del evangelio en alto. Y él dice que procuraba tener siempre una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa delante de Dios. Que aquel que lo había llamado no lo fuera a condenar porque le había faltado ante los hombres. Por eso él dice esta palabra: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que si tenía que ser encarcelado, que si tenía que ser decapitado, fuera por causa de defender el evangelio de Jesucristo. Que no fuera por otra situación. Que no fuera acusado de otra cosa, que no fuera defender la palabra del Señor. Y es que los creyentes fieles al Señor harán una prioridad en el agradar a Dios. Esa es la realidad de la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Ese creyente fiel hace una prioridad de agradar a Dios en sus propios hogares, en sus propios lugares de trabajo, en la iglesia, ante una sociedad que nos rodea, un mundo maligno, lleno de maldad, lleno de contaminación. Los creyentes fieles hacemos una prioridad en agradar a Dios, aún en nuestros propios hogares.
en nuestras propias intimidades. Ahí buscamos agradar a nuestro Dios. En nuestras relaciones familiares. Ahí es donde primero se debe manifestar y desarrollar la verdad y la santidad que Dios quiere que vivamos en este mundo. En el seno del hogar, en la intimidad del hogar, junto a nuestros familiares. Ahí es donde tenemos que desarrollar la verdadera santidad. En el seno de nuestro hogar, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, y los encaminando en esa santidad que Dios quiere que vivamos. La familia es creada por Dios. La primera institución en las Sagradas Escrituras que encontramos es la familia. Nuestros hijos, nuestro cónyuge. Esa es la primera institución que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios de darle prioridad, de agradar a Dios, y que nuestras relaciones familiares sean conforme a la voluntad de nuestro Dios, no conforme a la mundanalidad, no conforme a una sociedad perversa que nos rodea. No, nuestra prioridad es agradar a nuestro Dios. Que en el seno de nuestros hogares se respire la paz y la santidad. El propósito y tendencia del corazón debe ser buscar a Dios en oración. Por eso que nosotros los padres tenemos que orar, ocuparnos de la oración. Padre, madre, ocúpate de la oración, porque de esa manera estás educando a tu hijo en el temor de Dios. No te descuides en la oración, porque cuando tu hijo te ve que tú eres un hombre de oración, cuando tu hijo te ve que tú eres un hombre que mantienes la santidad en tu hogar, él se va educando en esa prioridad de buscar el camino recto del Señor. Esa tiene que ser la tendencia y el propósito del corazón de cada uno de nosotros los creyentes. Buscar a Dios en oración, estudiar su palabra, tener devocionales familiares, mostrar amor y cuidado hacia la familia, andar de manera intachable y tener ojos que se nieguen a contemplar la maldad. No podemos darle a nuestros hijos esos malos ejemplos. Esos ejemplos que nuestros hijos vean que nuestros ojos están desviados y entretenidos en la maldad, en las diversiones de las cosas pasajeras de la vida, cuando muchas veces no sobra el tiempo para la oración porque lo hemos malgastado en las cosas pasajeras de la vida. Tenemos una gran responsabilidad como padres. Tenemos que darle prioridad a esas relaciones familiares, conduciendo lentamente y de esa manera tan sutil a nuestros hijos que caminen en el camino de la verdad, buscando la santidad, deleitados en el temor de Dios, deleitados en la oración, deleitados en estudiar la palabra del Señor, deleitados en cantar las alabanzas, en practicar las cosas que edifican nuestro espíritu, que nos llenan del Espíritu Santo.
No desviarnos a las cosas terrenales de la vida. Dice el salmista: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, dice él. Sino que me deleitaré en aquellas cosas que me conducen por el buen camino de la santidad. Que son todas estas cosas, todas estas prácticas que tenemos nosotros los cristianos. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, lleva una vida continua de oración. El cristiano genuino no puede permitir que pase un solo día y que no vaya ante la presencia de mi Dios a hablar con mi Dios. Porque a través de la oración recibo fortaleza. Porque a través de la oración recibo fuerza. Porque a través de la oración recibo valor. Porque a través de la oración recibo conocimiento de las cosas agradables a mi Dios. Me lleno del Espíritu. Por eso es que el cristiano no puede permitir que el enemigo nos robe el tiempo de hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo es posible que un cristiano diga que está lleno del Espíritu Santo y no ora? ¿Cómo es posible que un cristiano diga que está lleno del Espíritu Santo y nunca lee las Escrituras, sino que se deleita en todo lo mundano? Tenemos que buscar la presencia de Dios, porque buscando la presencia de Dios es que recibimos esa llenura del poder del Espíritu Santo. Por eso muchos padres hoy no vencen con los hijos, porque los ejemplos que les están mostrando son ejemplos completamente negativos. Ellos viven desviados de la voluntad del Señor. No hay la santidad en ellos que debe haber, conforme a como nos exige la santa palabra del Señor. No podemos vivir como los impíos, como aquellos que no conocen al Señor. Nuestra vida tiene que ser completamente diferente. Hoy los impíos podemos ver que están obsesionados con usar sus ojos. ¿Para qué? Para contemplar la inmoralidad. El impío está lleno, obsesionado con usar sus ojos para contemplar la inmoralidad, la impiedad, la brutalidad, la violencia, la pornografía y toda clase de maldad, como un medio para satisfacer su lujuria. Porque esa es la vida del impío, satisfacer su lujuria. Y para satisfacer su lujuria está envuelto en todo este tipo de mundanalidad. Porque es impío, no tiene el temor de Dios. Su deseo por el placer pervertido de un corazón totalmente pervertido que se pervierte bajo todas estas cosas mediante la televisión, que mucho tiempo hay hoy para ver la televisión, pero que poco tiempo hay para la oración.
Que mucho tiempo hay para ver la televisión, para ver películas obscenas, donde se muestra la lujuria, donde el placer sexual se manifiesta, donde se manifiesta la violencia. Pero qué poco tiempo hay para escudriñar las Escrituras, y qué poco tiempo hay para la oración. Hay que sacar tiempo para la oración y dejarle todo este tipo de artefactos a aquellos que no le sirven al Señor, que son los impíos. Pero los cristianos no podemos estar entretenidos en la televisión, en las películas, en los videos, en los libros y las revistas. Tenemos que salirnos de ahí. Ese mundo no es para nosotros, la iglesia del Señor. Ese mundo es para el mundo. Pero nuestro deleite es vivir una vida en integridad delante de la presencia de nuestro Dios. Alejarnos de la maldad. Porque nosotros estamos consagrados. Los que estamos consagrados a Dios y a su justicia, dice que aborreceremos y evitaremos el mal. No podemos vivir dentro de la maldad, sino que tenemos que aborrecerlo. La palabra del Señor nos manda que aborrezcamos el mal. El mal que está manifestado en todas estas cosas que el mundo ofrece. Que nosotros tenemos que deleitarnos en las cosas espirituales. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Deleitarnos en las cosas espirituales, no en las cosas materiales de la vida, sino buscando siempre andar en una plena santidad, ocupados en los deberes de la obra del Señor, no ocupados en cosas materiales, mundanales, sino ocupados en cómo yo puedo agradar a mi Dios, cómo yo puedo vivir una vida con mayor integridad delante de la presencia de mi Dios, reconociendo que ante Dios todas las cosas están desnudas, que ahí no hay encubrimiento, todo está a la clara vista ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Salmo 97, versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Dice el Salmo 97, versículo 10: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Qué promesa más bonita para aquel que anda en santidad delante de la presencia del Señor. Qué promesa hay ahí para aquellos que amamos a Jehová de todo nuestro corazón. Para aquellos que nos deleitamos en nuestro Dios, que nos ocupamos de ir creciendo día tras día, sintiéndonos más cerca de la presencia de nuestro Dios. Que las cosas de este mundo no nos mueven, no nos arrastran, sino que seguimos en vuestra fidelidad ante Dios, manteniendo en alto el estandarte del Evangelio, ese Evangelio el cual hemos aprendido, reconociendo
que hemos sido llamados como iglesia de Jesucristo para vivir una vida en santidad delante de su presencia. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos, nos libra. Deposite su confianza en Dios. Deposite su confianza en Dios. No permita que las fuerzas del maligno lo arrastren. No te dejes mover de vuestro modo de pensar y sentir, de ese evangelio, el cual hemos aprendido desde la niñez. En ese evangelio, el cual hemos crecido. Vamos a seguir aborreciendo el mal. Vamos a confiar en nuestro Dios, que no importa cómo se levanten las olas del maligno, usando los impíos, nosotros tenemos un Dios que pelea por nosotros. Nosotros tenemos un Dios que nos cubre, que las olas no nos arrastren, sino que nos mantenemos firmes como la roca, siempre en nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la roca inconmovible. Esa es la roca inconmovible. El que confía en nuestro Dios nunca podrá ser movido, sino que podemos mantenernos en esa fidelidad, manteniendo el estandarte del evangelio en alto, viviendo una vida en integridad, viviendo una vida en santidad, conforme a los mandamientos establecidos en la palabra del Señor. Si nosotros vamos ahora al capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, vamos a leer algunos versículos. En ese capítulo leemos los versículos 28 al 32, cuando nos dice la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Esa es la culpabilidad del hombre pecador. El hombre pecador que no quiere oír, que no quiere escuchar la palabra atentamente. Llega un momento en que el entendimiento se le es oculto, no puede entender. Porque han vivido durante todo tiempo desechando la palabra del Señor, desechando el llamado, han reprobado el mensaje del evangelio. Llega un momento que la puerta se cierra para ellos. Por eso dice el apóstol Pablo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son las cosas que no convienen? La tanta inmoralidad que vemos en nuestros días, en un pueblo, en un mundo caído, en un mundo que vive desenfrenado, que he escuchado tantas veces la palabra del Señor, pero ha cerrado sus oídos al llamado del santo evangelio y han seguido en su depravación, apartados de la voluntad del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, invertores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen en lo que las practican. Mire cómo termina la cita. En ese versículo 32, cuando habla, dice: no solo los que la hacen, sino también los que las complacen en los que las practican. Aquellos pastores que se deleitan en la mundanalidad, que dejan ir la congregación conforme a los deseos paganos, amparándose en que Dios es amor. Dios es amor, Dios es justicia, pero también Dios es fuego consumidor. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que le sirviera. Dios no creó al hombre para que se corrompiera. Dios creó al hombre para que le sirviera, para que fuera santo. Por eso lo creó santo, para que fuera santo. No era para que se corrompiera en el pecado y la maldad. Pues termina esa cita en ese versículo 32, cuando nos dice: no solo los que las hacen, sino también los que se complacen en lo que las practican. Eso cae sobre nosotros, los pastores, los que Dios ha llamado para que estemos al cuidado de su rebaño. Él nos ha llamado para que prediquemos su palabra, para que conduzcamos a un pueblo en santidad, para que cuando el pueblo se quiere desviar, tenemos una responsabilidad de llevarlos como buenos pastores al camino del rebaño. Que lo busquemos, que lo conduzcamos en el temor y la santidad que Dios quiere que camine su pueblo. No podemos complacernos, no podemos sentirnos complacidos cuando vemos que la mundanalidad se trata de meter dentro de la congregación. Eso no es agradable ante la presencia del Señor. Tenemos que denunciar la mundanalidad. Tenemos que denunciar el pecado. Aunque nos diga que somos gente sin amor, aunque nos censuren, aunque nos critiquen, aunque nos injurien, aunque tengamos que ir presos, tenemos que defender el estandarte del Evangelio de Jesucristo. Porque no nos podemos complacer en la mundanalidad, en la maldad. Que la iglesia quiera vivir conforme al mundo, practicando todo lo que el mundo practica, vistiendo como el mundo viste. No, la iglesia del Señor es totalmente diferente. Tenemos que corregir el pecado. Tenemos que corregir la maldad. El apóstol Pablo habla y dice: se complacen en lo que las practican. Cuando un pastor deja que su iglesia se desvíe a la mundanalidad, porque quiere mantenerlo ahí dentro de la iglesia, pero perdido en pecado. ¿Qué valor tiene eso? Eso no tiene ningún valor.
el valor que tiene el cristiano es que vive una vida en santidad, que esté apto para entrar a la patria celestial. Porque el que practica el pecado es del diablo. Podemos entender el que practica el pecado que describe Pablo en este capítulo, se pone a la condenación de Dios y le espera un castigo mayor al que lo respalda y aprueba al complacerse en la inmoralidad de los demás. Cuando nosotros, los pastores, estoy hablando ahora con los pastores, si alguno me escucha, tengamos mucha cuenta cuando nos complacemos en la mundanalidad dentro de la iglesia. Cuando vemos que la iglesia se ha convertido en una iglesia mundana y nosotros nos complacemos también en esa inmoralidad, en un día vamos a recibir también el castigo de parte de nuestro Dios. Ese es el colmo de la depravación, el disfrutar de los actos de lujuria y maldad de otras personas, de modo que el pecado se convierta en una diversión dentro de la iglesia. ¿Cuántos cultos hoy? ¿Cuántas iglesias que creen que le están sirviendo y celebrando culto a Dios, le están celebrando culto al mismo Satanás? Porque se han desviado con la lujuria, con el pecado, con la maldad, con la sensualidad, con todo este tipo de pecado dentro de la congregación. Y el pastor se complace en esa lujuria también. Se complace en tener mucha gente dentro del templo, pero mucha gente perdida. Cuando nuestra complacencia tiene que ser tener una iglesia que esté apta, que en el momento que suene la final trompeta podamos irnos con nuestro Señor, que tanto el pastor como la congregación pueda levantarse para irnos con nuestro Señor a recibir nuestra herencia en el reino de los cielos. Ese es el propósito por el cual Cristo nos ha llamado. No hay otro propósito. Por el cual Cristo nos haya llamado para ser pastores, para estar al frente del rebaño. El propósito es que haya una iglesia que viva en santidad. Los que se complacen, dice el apóstol Pablo. Esto significa estar de acuerdo, consentir en toda la mundanalidad, el deleite rutinario del pecado ajeno que prevalece en la sociedad humana. Qué triste desgracia vemos hoy, donde muchas veces la iglesia quiere vivir conforme a lo que el mundo le ofrece, a la mundanalidad, cuando no hay una distinción entre aquel que le sirve al Señor y aquel que no le sirve. Cuando están en los trabajos no hay distinción. Cuando están de compra no hay distinción. En los hogares muchas veces no hay distinción entre el hogar cristiano y el hogar que no es cristiano. Cuando tiene que haber una distinción marcada en todo momento en nuestras vidas, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Porque hay una representación de la inmoralidad a la que se le da tanto énfasis en los espectáculos públicos. Y muchos de los cristianos
damos el consentimiento y eso muchas veces nos satisface el apetito sexual en nuestras vidas, cuando debemos vivir una vida en una completa santidad delante de la presencia del Señor. El entretenerse contemplando el pecado de aquellos que le dan rienda suelta a los deseos impíos. Eso es para el impío, pero eso no es para la iglesia del Señor. Eso es para el mundo, pero no es para aquellos que hemos nacido de nuevo, que profesamos tener a Cristo en nuestros corazones. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, nada nos puede mover, sino que nos mantengamos firmes, confiando en nuestro Señor, creyendo que le servimos a un Dios grande y poderoso. Pero cuando nos desviamos, ¿qué nos sucede? Que estamos en la misma condenación de aquellas personas que practican tales prácticas malvadas. Porque nosotros muchas veces, aunque no los practicamos, nos complacemos en aquellos que están practicando toda la maldad. Y este pecado de esta forma se intensifica en cualquier sociedad donde se practica sin las restricciones que nos manda a tener la palabra del Señor. Nosotros, los siervos del Señor, somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los cristianos, somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos, sobre todos quienes profesan fe en Cristo, que nos proyectamos ante la sociedad con palabras que somos cristianos, pero con nuestros hechos negamos lo que decimos con nuestros labios y nuestras palabras. Tenemos que profesar a Cristo. Tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. Pero si profesamos a Cristo, ¿qué nos aprovecha las acciones inmorales de los demás como medio de diversión y deleites? Tenemos que vivir una vida completamente apartado de todo eso. No podemos contribuir directamente o incrementar la opinión pública favorable a la humanidad. Tenemos que ser todo lo contrario, viviendo una vida en una completa santidad delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice que ese pecado es digno de muerte. Ese pecado que se manifiesta, dice el apóstol Pablo, que es digno de muerte. Y se revelará y se juzgará el día del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice en ese versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Quiénes son los que entendemos el juicio de Dios? Nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo. Eso, hemos entendido la palabra del Señor. Hemos sido instruidos en la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo en este versículo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, nos condena cuando nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es lo que predicamos. Que los que practican toda esta mundanalidad son dignos de muerte, muerte espiritual. Pero continúa diciendo, no solo los que las hacen, los que las practican, sino que también
Se complacen en los que las practican, como nosotros nos complacemos con aquella gente que practican el pecado. Especialmente nosotros los pastores, cuando dejamos que la mundanalidad se introduzca dentro de la congregación. Aquel cristiano que dice que es cristiano, pero tiene obras de impío. Aquel cristiano que dice que, o aquel hombre o mujer que dice que es cristiano, pero no tiene tiempo para la búsqueda de la presencia de Dios, pero sí tiene tiempo para la mundanalidad. Le roba el tiempo de hacer la obra del Señor para irse a deleitar en la mundanalidad. Y muchas veces dentro del seno del hogar se deleita en toda mundanalidad, en todo paganismo, completamente desagradable a la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dice que no solamente ellos serán juzgados, refiriéndose al mundo, sino que también nosotros que nos complacemos en los deleites mundanales, restándole a la santidad, vamos a alcanzar también el castigo por haber desobedecido a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas veces nosotros los que profesamos ser cristianos nos complacemos en la injusticia. Nos parecemos mucho al mundo que no conoce al Señor. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de compartir, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, nos parecemos mucho al mundo. Muchas veces los jóvenes quieren parecerse a los homosexuales. Muchas veces las jóvenes quieren parecerse a las lesbianas, lo que es completamente fuera de la voluntad de Dios. Queremos ser cristianos, pero quiero vestir como el mundo. Quiero usar la misma vestimenta de aquel que es homosexual, o de aquella que es lesbiana, o de aquella que vive una vida depravada. Quiero vestir igual en esa misma depravación, pero soy cristiano. Yo te digo en esta noche, haz un recuento de tu vida espiritual. Cuando vayas a la tienda a comprar pantalones o camisa o traje, cómprate aquello que sea adecuado para ti como cristiano, como gente que le sirve al Señor. Pero no camines desordenadamente como camina el mundo. Porque estar dentro del grupo, dentro de la congregación, no te garantiza que vas a alcanzar la vida eterna. Porque te estás complaciendo en la injusticia, el deleite en la maldad. Rehusas amar la verdad de Dios. Como dice el versículo 10 de este capítulo 2 de Segunda Tesalonicense: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Hay muchos que se engañan dentro de la congregación. Han permitido que el enemigo los engañe. Viven una vida completamente depravada y creen que así van a alcanzar la salvación del alma. Andan engañados con el engaño de la iniquidad. Viven una vida completamente en la mundanalidad, en todo el sentido de la palabra. Y piensan
que así van a alcanzar el reino de los cielos. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchas la palabra, pero no la pones por obra. No hay amor en ti para recibir la palabra de verdad. No cambias, sino que la mundanalidad te sigue arrastrando el pecado. Y no te das cuenta que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Estás destinado a sufrir la ira de Dios. Dice que serán los que no amaron la verdad, sino que participaron en la maldad, en la inmoralidad, los cuales fueron objeto de diversión para ellos. Mientras veían la maldad, eso les llamaba la atención. Fueron objeto de diversión. Alejados totalmente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando el hombre que sirve al Señor debe ser temeroso ante Dios. No dejarnos mover de vuestro modo de pensar, amando la palabra, poniéndola por obra, viviendo en el evangelio en el cual hemos aprendido, que desde la niñez hemos sabido las sagradas escrituras. El apóstol Pablo le hacía mucho esas recomendaciones a su hijo Timoteo, un pastor joven. Le hablaba para que se mantuviera en la sana doctrina, para que siguiera siendo productivo en la obra del Señor. Dice en el capítulo 3 de 2 Timoteo, si leemos los primeros 5 versículos, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Tiempos de mucho engaño de Satanás. Tiempo de mucha diversión. Tiempo donde el maligno se presenta como un ángel de luz para engañar. Pero la palabra del Señor nos manda que no nos dejemos arrastrar, que no nos debemos mover muy fácilmente de nuestro modo de pensar, sino que sigamos practicando las buenas obras, esas primeras obras. Por él le dice a su hijo Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué recomendaciones encontramos del apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, a su hijo Timoteo? Dice: a todos estos evita, apártate de ellos. Tendrán apariencia de piedad, te dirán que son cristianos, te dirán que sirven a Dios, te dirán que son llenos del poder del Espíritu Santo, pero su forma
su forma de vivir, tú vas a poder entender que son engañadores. Que estarán llenos de espíritu, pero no del Espíritu Santo de Dios. Estarán llenos de espíritus, pero espíritus malignos, espíritus demoníacos del poder satánico. Pero nosotros, los que le servimos al Señor, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, tú ves a esa manera de vivir del mundo, nos da asco lo que nos da. No queremos estar viviendo en esa maldad. Porque han abandonado ¿qué? La justicia divina. El engaño demoníaco y el poder de las tinieblas es el que se ha apoderado de ellos. Romanos 1:32, repito, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen en lo que las practican. No solamente se trata de hacerla. Somos condenados los que nos complacemos viendo la mundanalidad, desviados de la santidad que Dios quiere que vivamos en una vida completamente llena del Espíritu Santo, que es el que tiene que reinar en nuestros corazones. Que todos los días procuremos sentir la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos sintamos llenos del temor de Dios. Que nos sintamos inspirados a buscar la presencia de Dios de todo corazón. Que no nos sintamos inspirados a vivir conforme al mundo, sino que nos sintamos inspirados a estar más cerca de la presencia de nuestro Dios, viviendo una vida en una completa santidad delante de nuestro Dios. Porque esos son cumplimientos de los últimos tiempos. Ese tipo de mundanalidad que estamos viendo es cumplimiento de los últimos tiempos, donde vemos una sociedad completamente corrompida, donde vemos muchos maestros totalmente corrompidos, donde vemos muchos supuestos cristianos que parecen o que viven igual que el mundo, se parecen más al mundo. ¿Por qué? Porque se han desviado de la verdad de Dios. Son cumplimientos de los postreros tiempos, los cuales estamos viviendo. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Esa manifestación que vemos en estos tiempos de la apostasía, donde hay tanta desviación, donde el paganismo se ha metido dentro de las congregaciones, donde cristianos que ayer profesaban y vivían una vida en santidad, hoy se han prostituido con el mundo. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere hacerse amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Está hablando, cuando usa el término oh almas adúlteras, habla de los cristianos
falsificados, de aquellos que se proyectan como cristianos, pero niegan la verdad del santo evangelio, el cual está en las sagradas escrituras, para que nosotros vivamos conforme a lo que está establecido ya en la palabra del Señor. Esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Esos tiempos que dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuántos apostatarán de la fe hoy? Se han retractado, ya no viven en santidad. Viven depravadamente, desviados. Han escuchado espíritus de demonio, espíritus mundanales, engañadores. Cristo dijo: yo vine para dar vida y vida en grande abundancia, dijo él. Pero dijo también: él vino para robar, para matar y para destruir. No dejes que el enemigo destruya tu vida espiritual. No dejes que el enemigo te aparte de la sana doctrina. No dejes que el enemigo te aparte de los preceptos que hay en las sagradas escrituras, que son para nosotros los cristianos, los que le servimos al Señor. No te desvíes. No te dejes mover. No cambies tu modo de pensar. Porque uno de los espíritus malignos que se manifiestan en estos días, engañando la humanidad, es que no hay que hacer tanto para alcanzar la salvación del alma. Que lo que Dios mira es el corazón. Pero la Biblia me enseña a mí que de la abundancia del corazón habla la boca. El arrepentimiento del cristiano, del que le sirve al Señor, está dentro. Y aunque la salvación es por gracia, aunque la salvación no es por obra, sino que es por gracia, pero podemos entender que esa gracia que hay dentro de nosotros es la que produce buenas obras de caminar una vida en santidad, en obediencia, en arrepentimiento delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente los incrédulos se van a perder, sino que muchos que creen en Cristo también se van a perder en el día postrero, porque se han desviado, se han dejado engañar por la apostasía de los últimos tiempos, se han apartado de la fe verdadera y han optado por deleitarse en el pecado en lugar de deleitarse en Dios. Y se negaron a pronunciarse contra la inmoralidad de los últimos días. Hay que vivir una vida en santidad delante de la presencia del Señor para poder alcanzar esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. No podemos desviarnos. No podemos permitir que el engaño de estos últimos tiempos nos haga cambiar nuestra posición de servirle a nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos del 3 al 7 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miren, mis amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. No podemos movernos de nuestro modo de pensar y sentir, sino que tenemos que afirmarnos cada día más, arreguindarnos más del Señor, porque nuestra redención se acerca. La venida de Cristo está a las puertas y Él viene a buscar una iglesia que viva en santidad. Él no viene a buscar una iglesia cualquiera. Él no viene a buscar un grupo que viva en la inmoralidad. Él viene a buscar una iglesia que viva en una completa santidad. Una iglesia que viva entregado a Él. Una iglesia que respete los mandamientos. Una iglesia que siente el celo por su obra. Una iglesia que le busque en espíritu y en verdad. Una iglesia que se entregue totalmente a Él. Que no se haya dejado mover por la mundanalidad, sino que cada día afirmemos más nuestros pasos en el Señor. No permitamos que la mundanalidad nos arrastre. No permitamos que lo que se mueve a nuestro alrededor, que el ambiente que vemos, se introduzca dentro de nosotros y al final de nuestra carrera no vayamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. No nos hagamos rebelde al llamado, sino vamos a escuchar la palabra del Señor de bien de cerca, buscando al Señor en espíritu y en verdad, siendo partícipe de la santidad que Dios quiere. Vamos a hacer la santidad como parte de nuestro diario vivir. Vamos a buscar la presencia del Señor en oración. Vamos a buscar la presencia del Señor en ayuno. No nos apartemos de la verdad, porque es como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, cuando dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo no quiero ser de esa gente. Yo no quiero ser de esa gente. Yo quiero ser de la gente que siempre tenga un corazón dispuesto a humillarme delante de la presencia del Señor. Pedirle a mi Dios que tenga misericordia de mí y que me ayude. En medio de los tiempos, buscar que las misericordias de Dios sigan siendo extendidas y que yo pueda sentirme más cerca de la presencia del Señor. Porque estamos viviendo esos tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Muchos ya no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Estamos viviendo esos tiempos, mis amados hermanos. Pueblo que me escucha, estamos viviendo en esos tiempos donde se amontonan muchos maestros conforme a su propia concupiscencia, ajustando la palabra y el mandamiento de Dios a sus maldades, a su pecado, a su desvío. Pero no procuremos ser de esa gente. Vamos a procurar ser de la iglesia que Cristo viene a buscar. No nos dejemos arrastrar. No cambiemos nuestra manera de pensar y sentir. Busquemos la santidad de Dios. Busquemos el sentimiento de la palabra del Señor.
Busquémosles de todo corazón. Procuremos llenarnos de su Santo Espíritu. Porque los tiempos en que estamos viviendo son tiempos postreros. Queda poco tiempo. La venida de Cristo está cerca. Y tenemos que estar ocupados en los deberes, viviendo una vida en santidad. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos se han apartado de la verdad y han escuchado las fábulas? Se han apartado del verdadero evangelio y se han ocupado de las fábulas, de lo que Dios no quiere, del yo creo, de la mucha predicación de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos completamente llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de tanta malignidad. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que vivir una vida en santidad. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Vamos a decir como dijo el rey David. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Eso no me va a contaminar. Sigo aborreciendo la obra de los que se desvían, dijo el rey David. Tu hermano que me escucha, haz esa expresión tuya. No te dejes engañar por el enemigo. Haz esa expresión tuya. Aborrece a los que se desvían. No permitas que ninguno de ellos se acerque a ti, porque buen consejo no te puede dar. Sigue manteniendo la separación, buscando la santidad en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Qué grandes son las misericordias del Señor. Bien, vamos en esta noche a terminar. Muchas gracias por sus atenciones. Esperando que siempre la palabra toque las vidas. Porque ese es el propósito. Que la palabra del Señor toque nuestras vidas. No nos hagamos rebelde al llamado. No nos hagamos rebelde al llamado. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a ponerla por obra. Porque ella es para nuestra instrucción, para nuestra vida, para que crezcamos espiritualmente. Así que oremos. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias porque una vez más tú me has permitido exponer tu palabra en esta noche, mi Dios. Gracias por la unción que me das. Padre, te pido que tú siempre me des la unción. Dependo de ti, mi Dios amado. Que seas tú en mí, que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Porque tú eres quien conoce los corazones. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Pues te pido que tú obres, Señor. Que la palabra que en esta noche tú has puesto sobre mis labios, Señor, que sea palabra que haya edificado. Padre, que sea palabra que haya llegado al corazón, mi Dios. Y que sirva como un aliciente, Señor. Que nos aumente las fuerzas. Que nos aumente el valor, mi Dios. Para seguir hacia adelante, buscando la santidad, el temor tuyo. Entrando en obediencia contigo, Señor. Reconociendo que estamos viviendo tiempos postreros. Reconociendo que estamos viviendo tiempos finales, Padre, y que tu venida está a la puerta. En cualquier momento puede ser ese momento glorioso, el cual estamos esperando, mi Dios, de irnos a morar contigo por la eternidad. Gracias, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para ese momento. Vigilante, Señor, para cuando tú toques a la puerta podamos irnos contigo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias. Recibe nuestros trabajos en esta noche. Despídenos en paz. Así te lo pedimos, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.